Buenos días. En primer lugar, agradecer a Madrid Subterra la invitación a Metro de Madrid para que presente y dé a conocer las actuaciones que se están llevando a cabo desde el Departamento de Ingeniería relativos al aprovechamiento de la energía geotérmica o la energía del subsuelo. En esta comunicación vamos a centrarnos en tres aspectos fundamentales. Uno, nuestros orígenes, que es la instalación geotérmica que hicimos en la estación de Pacífico, comentando un poquito el devenir de la instalación, las dificultades que tuvo y bueno, fue una manera de entrar en este mundo. La segunda, las instalaciones geotérmicas que estamos desarrollando en edificios singulares y que actualmente tenemos dos en marcha, dos realizaciones singulares en marcha. Y, por último, la aplicación del aprovechamiento de la energía del subsuelo para las estaciones, para la refrigeración de estaciones. La instalación geotérmica de Pacífico surge como una necesidad de poder ofrecer un suministro de climatización, de un lado, a los locales comerciales que se creaban en esa estación, de otro, a nuestras propias dependencias, incluido un puesto de seguridad, y de otra manera también lo que hacíamos era también, de alguna manera, refrescar los andenes de la estación a nivel de línea 1. Luego, posteriormente, se introdujo una dependencia más, una dependencia singular, que es un espacio museo que también tenemos en la propia estación. La instalación como tal empieza a funcionar en el año 2019, aunque a efectos de legalización y de conseguir todos los permisos y licencias es a partir del 2010. Decir que la singularidad que tiene esta instalación radica en que teníamos una subestación de tracción construida a efectos de obra civil. Estaba todavía sin la dotación de los equipos electromecánicos, o sea, de los equipos eléctricos, pero sí teníamos hecha la infraestructura. De hecho, ahí se ve cómo se mete la máquina perforadora por uno de los huecos de ventilación de la propia subestación, para dar un poco la idea de la dificultad que tuvo este desarrollo, ¿no? En principio, la sección esquemática o el esquema de principio de la instalación, se puede observar que tenemos de un lado los colectores geotérmicos, que tienen una profundidad de unos 145 metros. La verdad que, aunque íbamos con idea de 150, pero no en todos los casos se pudo completar la perforación por problemas técnicos. 32 colectores geotérmicos. Tenemos una sala de máquinas que luego veremos la consistencia de dichas máquinas, y de aquí, de alguna manera, cómo vamos distribuyendo de un lado a los andenes de la estación, por otro lado a las distintas dependencias de metro, y también tenemos una especie de cortinas de aire caliente para, de alguna manera, compensar ese desequilibrio que tenemos entre la producción de calor y la producción, o la demanda de calor y la demanda de frío. Aquí, en esta planta, se ve, de un lado, la situación de los distintos colectores geotérmicos, cómo están situados, que están unidos a través de un bucle invertido al objeto de igualar las pérdidas de carga en los distintos circuitos, y de tal manera que el reparto del caudal de agua por los distintos colectores sea lo más equilibrada posible. Por otro lado, tenemos donde se va a ubicar la sala de máquinas. Y bueno, aquí simplemente un detalle del elemento perforador, que se trataba de una trialeta. En esta diapositiva podemos observar los datos técnicos del proyecto. Vemos que el número de sondeos son 32 sondeos de unos 145 metros de media. La longitud total instalada es de 4.686 metros. Las sondas son sondas de bucle sencillo, formadas por tubería de polietileno de alta densidad, de diámetro 40. Bueno, lo que hemos comentado antes, que están conectados en 8 grupos de 4 sondeos según el sistema Tickerman, es decir, de retorno invertido.
Y aquí es donde viene un poco la problemática de la instalación. Cuando empezamos las perforaciones, el problema que tenemos es que nos encontramos un suelo de bastante poca transmisión térmica. De hecho, este es uno de los hándicaps iniciales del proyecto. Es decir, con este resultado estábamos al límite de la explotación. Pero luego teníamos un segundo problema añadido, es que la temperatura media del terreno era 21 grados, cuando nuestras previsiones iniciales andaban del orden de los 18 o cosas así. Eso quiere decir que por la zona en la que está situada, digamos, esta instalación, está sometida a lo que se denomina el fenómeno de isla de calor, es decir, lo que es el asfalto, lo que son la capa superficial que tiene el terreno, impide, por decirlo así, que respire este terreno y se va acumulando el calor. Entonces, a pesar de esos dos hándicaps, la instalación resultó, digamos, satisfactoria, muy justito, pero satisfactoria. Aquí veis en esta imagen también lo que antes os comentábamos. Prácticamente se tuvieron que utilizar unas perforadoras especiales porque la altura que teníamos en la propia subestación era muy pequeña. Como hemos comentado antes, los espacios acondicionados teníamos de un lado los andenes de línea 1, la sala de exposiciones, oficinas y puesto de seguridad, puesto TICS, y los locales comerciales. En este diagrama se ve un poco de una manera esquemática lo que hemos venido repitiendo. Tenemos el intercambiador terrestre, la zona de producción de las bombas de calor y la utilización. Volviendo al tema de los problemas que tiene una instalación subterránea, sobre todo para los metros que están en zona mediterránea, que están en una zona donde las temperaturas están balanceadas en cuanto a invierno-verano, el problema que tenemos es que la demanda que tenemos de calor es muy superior a la demanda que tenemos de frío. La demanda de frío es muy superior a la demanda de calor. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el sistema está desequilibrado y que tenemos que tener mucho cuidado en que no saturemos el terreno, porque si no, en cuestión de muy pocos años, quedaría prácticamente inutilizable. Este sería el croquis del concepto energético y bueno, pues veremos que hay reversibilidad entre verano e invierno, aunque ya he comentado que principalmente el sistema funciona prácticamente permanentemente en modo verano, es decir, estamos demandando frío prácticamente todo el año, salvo los locales comerciales y dependencias que efectivamente en invierno sí demandan calor. Para eso lo que hemos hecho también es en época de invierno, a pesar de que no fuera necesario, hemos metido también la instalación libre o el sumidero libre que se hace a través de la propia estación, a través de los fancoils de la propia estación y a través también de unas cortinas que se han puesto en la entrada a la estación. El equipamiento que tiene esta sala es una bomba de calor geotérmica reversible, es decir, tiene capacidad de dar calor y de dar frío de 40 kilovatios, 2 unidades de bomba calor geotérmica no reversible de 40 kilovatios y una unidad convencional, una bomba de calor convencional de 40 kilovatios que tiene un dry cooler Sterion. Por otro lado tiene 6 bombas de circulación de 6 metros cúbicos hora y luego pues el resto de equipamiento de la sala, ¿no? Depósitos y demás. Aquí para ver un poco físicamente, de una manera sencilla, los distintos elementos, tanto de la sala de máquinas, donde llegan los colectores del campo de sondeos, las bombas de calor y bueno, un detalle de colectores. Y luego un detalle de cómo se resolvió la distribución del aire frío en las estaciones a través de unos fan coils con tubos que iban a colectores y de ahí a rejillas lineales. Luego tenemos la instalación en los locales comerciales y bueno, el puesto TIC como puesto singular de la instalación. Decir que esta instalación geotérmica fue galardonada tanto en el 2009 como en el 2010 como un proyecto singular de la Comunidad de Madrid.
Entonces, en esa época era uno de los pocos proyectos, bueno, por no decir yo creo que el primero, que salió dentro del ámbito industrial. En el otro capítulo que íbamos a tratar, que se trataba de los edificios singulares que vamos a dotar con geotermia, se nos presentan ahora dos oportunidades. Una de ellas es todo el recinto que forma parte de la antigua cochera de Plaza de Castilla. Todo este recinto actualmente existe el espacio de la cochera en superficie. Entonces, lo que se va a hacer es nuestra nueva sede, va ubicada en estos terrenos, así como el Centro Tecnológico Operativo, es decir, lo que sería el puesto de mando, englobando los distintos puestos de mando que Metro tiene, tanto a nivel de tracción, como a nivel de trenes, como a nivel de mantenimiento de instalaciones y, bueno, todos los que puedan surgir. Por otro lado, tenemos un espacio museo y también se va a ubicar el Centro de Coordinación de Transportes, o lo que viene siendo el Centro Regional de Transportes de Madrid. Digamos que ocupamos una parcela de 17.637 metros cuadrados, cuya orientación y distribución viene reflejada en este pequeño croquis. Decir que ahora estamos en una primera fase en la que ya se ha hecho el proyecto técnico constructivo y en breve se procederá entiendo que a la licitación de las obras en este edificio social. Por otro lado, tenemos como otro edificio singular la cochera de Cuatro Caminos. La cochera de Cuatro Caminos actualmente también es una cochera que está en superficie. Entonces, en este espacio, que forma parte de aproximadamente de unos 13.000 metros cuadrados, 13.000 y pico metros cuadrados, se van a englobar una serie de edificaciones externas a lo que sería Metro, pero por otro lado también tendremos unas cocheras subterráneas como se representan en este esquema. En este corte se ve cómo va a ir urbanizado con jardines la parte superior. Aquí habrá la zona de cocheras y por debajo de esta zona de cocheras habrá zonas de dependencias y también un parking subterráneo. Luego entramos un poquito más en detalle para verlo. Decir como datos de la instalación que tenemos una superficie sobre rasante de 19.812 metros cuadrados en lo que sería la nueva sede social, ocupando un total de 23.958 metros cuadrados. Aquí en esta diapositiva pueden apreciarse cómo están distribuidos, es decir, estamos ocupando toda la huella del edificio con colectores geotérmicos. Gracias a esta instalación de geotermia, bueno, y a otra serie de instalaciones singulares en cuanto a aislamientos y otra serie de cuidado en las energías, vamos a obtener la calificación NZEB, que se trata de edificios con consumo energético prácticamente nulo, ¿no? Es un poco En cuanto al equipamiento que tenemos, hemos introducido, dado que en la primera fase de la licitación introducíamos tanto la nueva sede social como el edificio de coordinación de transportes de Madrid, pues como un dato, digamos, técnico, hemos puesto las consistencias de las instalaciones térmicas que van a tener. Decir, y antes he hecho una observación, en que ocupamos toda la huella del edificio. Evidentemente, cuando los edificios son edificios en altura, tenemos un problema, y es que, desgraciadamente, con geotermia no podemos atender al 100% de las necesidades del edificio. Por lo menos en las épocas del año extremas. Lógicamente, en épocas intermedias sí lo harán. Por lo cual, aparte de la instalación de geotermia, tenemos que apoyarla de una instalación convencional por la parte de climatización y de una serie de calderas de condensación para la parte, para atender la demanda de calor en invierno. Entonces, en principio, la nueva sede social llevará 2 enfriadoras condensadas por aire de 637 kilovatios cada unidad, 2 bombas de calor geotérmicas de 272 kilovatios cada unidad, 2 calderas de condensación de 280 kilovatios
y 56 pozos geotérmicos de 150 metros de profundidad con sonda en bucle sencillo. Y el edificio de coordinación de transportes llevará 2 enfriadoras condensadas por aire de 162 kilovatios, 2 bombas de calor geotérmicas de 115 kilovatios, 2 calderas de condensación de 115 kilovatios cada una y 15 pozos geotérmicos de 150 metros de profundidad. En relación a la nueva cochera de metro en Cuatro Caminos, pues es una cochera singular porque, lógicamente, tiene que albergar trenes y no solamente los trenes, sino tiene que albergar también el equipamiento, línea aérea y también las instalaciones de limpieza automática, ¿no? De tal manera que hay zonas de la cochera que nos vemos obligados a tener una altura mínima de 6,5 metros. Luego, en el resto de las zonas podemos bajar un poquito, pero bueno, la altura máxima que en principio tendrá son 6,5 metros. La planta baja se encuentra, en la planta baja se encuentra la zona de dependencias, talleres y demás. Perdón, es esta la planta primera o planta donde se desarrolla, digamos, la actividad a nivel de talleres y demás. Donde van a permanecer los trenes. Luego tendríamos la planta sótano 1, que es donde se desarrollan los vestuarios y comedor, y tendríamos la planta sótano 2, en la que se disponen aparcamientos y otra serie de cuartos de instalaciones. En principio todavía no está cerrado la urbanización, el diseño urbanístico, pero ya se han hecho los primeros anteproyectos en este sentido, ¿no? En cuanto a lo que respecta a la instalación geotérmica, pues ahí se ve la ubicación que va a tener, que están localizados los sondeos en el sótano 2 y dispondrá de 40 sondeos de doble bucle de 150 metros, 3 bombas de calor agua-agua de 200 kilovatios. Entramos en el tercer punto de la ponencia, que es la relativa a la refrigeración de estaciones. Metro, digamos que tradicionalmente ha basado sus sistemas, estoy hablando siempre en el entorno puramente ferroviario y no de oficinas ni dependencias. Metro de Madrid ha basado, digamos, como parte del confort térmico de sus instalaciones, la limitación de la carga térmica a través de sus sistemas de ventilación. Metro de Madrid tiene unas instalaciones bastante importantes en cuanto a movimiento de caudales de aire que permiten limitar este salto térmico de tal manera que el ambiente interior sea lo más bajo posible, ¿no? Con todo y con eso, con la ampliación digamos, de la frecuencia de trenes, aire acondicionado y también por las exigencias que cada vez van teniendo nuestros viajeros, estamos haciendo los esfuerzos necesarios para intentar, sin entrar en sistemas de climatización frigoríficos que tendrían costos energéticos importantes, sobre todo debido a que son sistemas abiertos, es decir, nuestros andenes están en comunicación con los túneles y, por tanto, económicamente no sería rentable, sería un derroche. Pero si estamos haciendo caminos intermedios, nos pueden dar esa sensación de confort, esa minoración de la temperatura exterior, pues entendemos que poquito a poco iremos mejorando esta situación, ¿no? En este sentido, indicar que estos sistemas, como comentábamos, han de ser muy eficientes, porque si no estaríamos prácticamente como climatizando el campo, ¿no? No tendría sentido empezar a lanzar aire frío en una estación para que luego simplemente con el movimiento de los trenes se arrastrase de un lugar a otro, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos resolviendo este tema? En principio hemos hecho una instalación piloto que se pondrá en funcionamiento en la estación de Avenida América, y ahora veremos una infografía. Es una instalación muy singular, pero bueno, como esquema conceptual podemos ver que lo que estamos pretendiendo es que en aquellos pozos de bombeo donde se recoja un gran caudal de agua de escorrentía, es decir, ese caudal de agua que está entrando por el túnel
de diversas maneras, desde pérdidas en tuberías, pluviales, lluvia. Es decir, lo cierto es que hay muchos pozos en el Metro de Madrid que están recogiendo gran cantidad de agua y que habitualmente este agua lo que se hace es simplemente se tira o, como mucho en algunos de los casos, se reubica en una serie de depósitos para que pueda servir para el riego y la limpieza de las calles, en algún caso, ¿no? Pero bueno, en este caso el concepto sería, nosotros tenemos unos sistemas de bombas que son capaces de achicar este caudal que está entrando continuamente en la estación. Estas bombas están por triplicado, es decir, para nosotros la seguridad en los temas de bombeo en una instalación subterránea son vitales. Entonces, esas 3 bombas, vamos a decir que son sagradas. Una de ellas siempre intentamos que esté en reserva y las otras van modulando su funcionamiento. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es introducimos una cuarta bomba, que sería esta de aquí, y esta cuarta bomba lo que hacemos es, a través de un sistema de tuberías, la llevamos hasta una batería intercambiadora. Entonces, esta batería intercambiadora lo que va a hacer es ceder ese frío que trae el agua, porque no olvidemos que el agua que tenemos de escorrentía en pleno verano está rondando pues en los 18 grados o cosas así. O sea, es decir, es una temperatura muy, muy buena, que no necesitamos prepararla ni con bomba de calor ni con ningún otro elemento para que ya per se podamos utilizarla para enfriar la estación, ¿no? Entonces, una vez que hemos hecho digamos, este circuito, lo lanzamos otra vez ya a la red de alcantarillado, lógicamente con el diferencial de los 4 grados de diferencia, más o menos, podemos estar hablando 18-22 o algo así, ya dependerá un poco del sistema de explotación. Podríamos pensar inicialmente que, claro, aquí tenemos una máquina que nos está consumiendo adicionalmente, pero no es así, porque evidentemente cuando esta bomba se ponga en funcionamiento y el agua que esté achicando esta bomba no la van a achicar las bombas principales, con lo cual, como de una manera o de otra habría que achicar este agua del pozo, el concepto de que haya una válvula o el tema de que haya una válvula, una bomba adicional, no genera un costo energético importante. Una vez que hemos lanzado el aire con el equipo de ventilación, estamos intentando también sacarlo por los andenes a través de toberas. Decir también que los sistemas de ventilación, y aquí se ve muy bien en esta infografía, prácticamente estos sistemas de ventilación existen en las estaciones, con lo cual las soluciones que vemos y luego veremos otra que cuando tengamos oportunidad también la pondremos en práctica, no son traumáticas, es decir, la instalación de ventilación puede sobrevivir perfectamente y sobre esa instalación de ventilación, dado que la pérdida de carga de la batería no es importante, podemos utilizarla también a través, es decir, el sistema de ventilación tanto en invierno como en verano puede funcionar perfectamente y la batería es algo adicional que se puede instalar en un pozo existente. ¿Por qué la estación de Avenida América? Pues Metro de Madrid desde hace ya un tiempo está desarrollando unos planes de accesibilidad para dotar a las estaciones principalmente de ascensores, ¿no? Entre otras medidas. Es el elemento fundamental. Como consecuencia de esta dotación de ascensores, tenemos que establecer obras civiles importantes en las estaciones y estas obras civiles lo que hacemos es intentar ya utilizarlas para otros fines. En concreto, en la mayoría de las estaciones que tenemos en marcha, aparte de la propia instalación del ascensor, lo que intentamos es ya pues, crear salidas de emergencia y demás, ¿no? Entonces, en esta en concreto, se vio la oportunidad que la zona a remodelar por los ascensores era esta. Nosotros aquí teníamos un pozo de bombas en esta chimenea. Teníamos un pozo de bombas que recoge un caudal enorme, recoge un caudal de 20.000 litros hora y vimos que podíamos interceptar con esta galería el pozo de bombeo, creando aquí en esta galería un sistema de ventilación y un poco tener la parte de la chimenea como elemento, como conducto de
de distribución de aire, ¿no? Entonces, de un lado tenemos el pozo de ventilación-bombeo, de otro lado tenemos la galería y luego ya en la parte baja conectamos con el bajo andén. Decir que los caudales que en principio tenemos en este pozo, que son muy importantes, están del orden de los 20.000 litros hora, incluso en pleno verano, y que en principio el equipo de ventilación que se ha previsto es de 40.000 metros cúbicos hora. En esta sección esquemática se ve ya con más detalle la solución adoptada de una manera más realista. Lógicamente, por condiciones de espacio no se corta, pero esto seguiría bastante más. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos el pozo de bombeo con las bombas convencionales que directamente van al colector. Luego tenemos la bomba adicional que estamos poniendo. Y entonces aquí es donde hablamos de que nosotros interceptamos con esta galería, cortamos el pozo de tal manera que el aire entra, lo impulsamos por la batería a través del ventilador y vuelve por el mismo circuito hacia la parte de distribución de la estación. Y este es un poco como hemos resuelto esta estación. En concreto, los datos de proyecto que tenemos tenemos la potencia de la batería enfriadora, que es 93 kilovatios, el caudal 40.000 metros cúbicos hora para una temperatura exterior de 35 con 30% de humedad relativa, pensando que el aire de salida va a estar en los 27 grados aproximadamente, 27,5, con un 45% de humedad relativa. Y, como antes decíamos, el agua que está entrando es un agua que es bastante fresquita, estamos hablando en verano, que es de 18 grados y pensamos sacarla a 22. Con lo cual entendemos que el sistema va a funcionar con un coste energético mínimo y va a aportar. Ya por último, decir que tenemos otros sistemas que estamos con ellos, principalmente basados en lo que es lo relativo a los pozos canadienses o pozos provenzales, dependiendo de si es calor o frío. Y que en este sentido también estaremos estudiando tanto sistemas activos como sistemas pasivos. En la diapositiva, y por no alargarme, simplemente, y con un poco la misma idea que teníamos anteriormente, pero en vez de ser un circuito abierto, aquí estaríamos en un circuito cerrado con colectores geotérmicos, por ejemplo, a 150 metros y hacer circulación en bucle, o sea, en circuito cerrado, sobre una batería intercambiadora. Este sería, pues sobre todo en futuras estaciones, un sistema que sería viable de realizar. Con esto que hasta aquí he contado, espero que haya sido interesante y haya puesto de manifiesto un poco la preocupación que tiene Metro por intentar mejorar dentro de las instalaciones geotérmicas, digamos, sobre todo los temas relativos a la climatización. Qué duda cabe que caben otras actuaciones a nivel de túnel para el aprovechamiento del calor a nivel de calefacción de distrito y otra serie de temas, pero bueno, de momento lo que tenemos más avanzado es esto y simplemente despedirme dándole las gracias por su atención.